Bendiciones, gran familia de las naciones. Les habla el apóstol y profeta Ronnie Chávez para darles la bienvenida a esta escuela profética intercontinental que nos llevará a estudiar la escritura y los temas sobre profecía, profetas, presbiterios proféticos, ministerios proféticos y líderes o liderazgo profético en los siguientes martes de mayo y junio. Bienvenidos a todos. Y antes de empezar nuestras enseñanzas, quiero hacerte una oferta especial, un regalo. Quiero compartir contigo este libro que escribí hace unos pocos meses o años y que se titula Harina en la olla de sopa, que tiene que ver, como dice aquí la portada, el poder de la declaración profética. Este libro tiene 100 declaraciones proféticas, pero también la primera parte trata con la declaración profética, los decretos proféticos, cómo hacerlos, por qué los hacemos, las bases bíblicas. Y quiero que este libro de estudio y también de profecía sea tuyo. Harina en la olla de sopa, que nos habla de cómo el profeta Eliseo, cuando sus discípulos de la escuela de profetas fueron a traer calabazas silvestres para echar en la olla de potaje y se mezclaron. Cuando las probaron dijeron, gritando, hay muerte en la olla. Estaban envenenadas. Mas Eliseo no mandó botar la olla de potaje, sino echó harina en la olla de sopa. Las implicaciones, lo que significa, cómo la palabra profética puede absorber la muerte, puede quitar de en medio el peligro y puede darnos vida, porque después de echar la harina en la olla de sopa, comieron hasta saciarse. Así que quiero regalarte este libro en la manera digital, del modo digital, no como este en papel, sino del modo digital. Y para eso tienes que escribir un mensaje de texto al WhatsApp de nuestro ministerio AMM, que es el siguiente: más 506 84381532, el número de nuestro ministerio, más 506-8438-1532. Me escribes un mensaje de texto y me dices, quiero que me envíes el libro que estás ofreciendo en esta escuela, llamado Harina en la olla de sopa, y te lo vamos a enviar, sea al correo donde lo solicites o a tu mismo WhatsApp donde nos vas a mandar tu mensaje de texto. Vamos a preparar nuestros corazones para entrar en un camino lindo durante estos martes de mayo y junio en esta escuela profética intercontinental, y esto será a través de una adoración seleccionada por nuestro equipo de audiovisuales, y entonces volvemos para tener nuestra charla de hoy, que se va a titular Los absolutos proféticos de Dios, que todo profeta debe saber. Supremo Rey, nadie es como tú, en gloria y majestad. Tú estás aquí, inclinas tu oído para escucharme decir, Santo, solo tú eres santo, digno, solo tú eres digno, Rey, solo tú eres
Solo tú eres digno, Rey. Solo tú eres Rey. Levantamos adoración con tus manos arriba. Santo, solo tú eres santo, digno. Solo tú eres digno, Rey. Solo tú eres Rey. Levantamos adoración. Santo, digamos una vez más juntos. Santo, solo tú eres santo, digno. Solo tú eres digno, Rey. Solo tú eres Rey. Levantamos adoración. Una vez más ahí en tu casa. Santo, solo tú eres santo, digno. Solo tú eres digno, Rey. Solo tú eres Rey. Levantamos adoración solo a ti. Solo a ti, solo a ti. Preguntando al Señor una de estas noches, de esas noches interesantes, porque normalmente somos madrugadores, despertamos muy temprano, oramos de madrugada y en el transcurso del día trabajamos arduamente y en la noche no es costumbre llegar a orar, pero en una de estas noches el Señor hizo todo lo contrario, además de que me había levantado muy temprano. Cuando llegué a casa y comí alguito con mi esposa Lía, ella se fue a descansar y yo quedé como sin sueño, esperando que ese sueño, ese sopor me llegara, pero no fue posible. Había una carga grande por Costa Rica, mi país, por las naciones, y entonces salí de la casa a caminar. Estamos muy cerca de la finca de restauración y de lugares donde hay montes y se puede caminar, al menos yo lo puedo hacer. Y salí a caminar por ahí, hablando con el Señor, no tanto orando de rodillas, sino hablando con Dios, como lo acostumbro a hacer tantas veces. Y le presenté, dentro de las cosas que hablé con él, era precisamente esta escuela profética intercontinental. Nos están viendo personas de países de Europa, del Asia, nos está viendo gente de Oceanía, del África y de prácticamente todos los países del continente americano. Y son cientos de ministros, de líderes que tienen su clave para poder ver a través de esta plataforma virtual todo lo que hagamos en esta escuela profética intercontinental. Un regalo de Dios para llegar a las naciones y bendecirlas. Y como un profeta mayor ya, pues esto nos da a nosotros un gozo y una alegría de poder llegar hasta ustedes. Y el Señor entonces me daba con claridad y confirmación que este inicio de esta escuela debería ser con un tema muy interesante, un tema muy sugestivo: los absolutos proféticos de Dios
que todo profeta debe saber. Son aquellas ideas o expresiones que emanan de la Escritura. Son elementos proféticos vitales para que los profetas, hombres y mujeres de Dios, podamos trazar la palabra direccional a su pueblo, a los gobiernos, a las naciones, sin estar influenciados por las cosas que están sucediendo, las circunstancias o las noticias de los noticieros, sean de televisión, de radio o de periódicos, sino que nosotros podamos tener el balance y la madurez y la claridad de que lo que vamos a decir viene del corazón de Dios, está alineado con la voluntad de Dios y con la palabra del Señor, y no necesariamente por la presión de las noticias, que a veces no son correctas, a veces son hasta falsas, o a veces tienen un poco de verdad y un poco de mentira. Nosotros debemos tener ese cuidado, y es quizás la primera enseñanza que podemos sacar de aquí para ustedes, y es que tenemos que tener mucho cuidado de todo lo que vemos, noticias o informaciones por video, noticias o informaciones por audio, por escritos. Todo eso tenemos que filtrarlo para que no nos afecten y no influyan en nuestro ministerio, que declara palabras a personas, a familias, a congregaciones, a ciudades y a naciones y continentes. Así que bueno, vamos a tener los absolutos proféticos de Dios, que todo profeta debe saber, que todo ministro profético debe saber, que todo líder profético debe saber. ¿Eso qué es lo que significa? Que además de los profetas nos están viendo intercesores proféticos, están conectados con nosotros pastores o apóstoles muy proféticos, nos están siguiendo también salmistas proféticos, cantores, danzores proféticos, etcétera, líderes de discipulado muy proféticos, personal administrativo que es sumamente profético en congregaciones, y todos debemos entender y conocer estos principios, estos elementos básicos que yo le he llamado los absolutos proféticos de Dios. Aleluya. Que todos nosotros, los que nos movemos en el campo de la profecía, que ministramos desde los profetas hasta los ministerios en diferentes posiciones, cargos y oficios, que tienen un movimiento en sus ministerios profético fuerte, debemos conocer, porque nos van a ayudar a tener una palabra con balance, nos van a ayudar a tener una palabra equilibrada y no influenciada por medios, noticias, informativos, noticieros, sino que vamos a hablar directamente del corazón de Dios. Y bueno, tenemos varios de ellos y vamos a tratar de que el tiempo nos alcance. Serán uno tras otro con algún breve comentario, porque si no sería esto para muchas horas. El primer absoluto profético que vamos a tratar es el siguiente: a Dios nada ni nadie lo sorprende. A Dios nada ni nadie lo sorprenderá, podríamos añadir. ¿Esto qué significa? Que usted y yo, los que ministramos desde la plataforma profética a la gente, tenemos que entender que no hay diablo, no hay demonio, no hay hombre, no hay gobernante, no hay sabio, no hay intelectual, no hay empresario, por más culminante que sea su carrera, que lo que haga, lo que decida, lo que diga, lo que ponga en una agenda, lo que haga para presionar a pueblos y naciones, a Dios lo sorprende. Nada sorprende a Dios. Dios es el que está siempre entendido y conocido y conocedor de todas las cosas que los hombres planifican. Sean estos hombres buenos, sean estos hombres llenos del Espíritu Santo, o sean estos hombres perversos y a veces lastimosamente dictatoriales o a veces impositivos. Lo que ellos hagan o los demonios hagan o el diablo trate de trazar o tramar como una estratagema infernal para dominar pueblos, familias y hombres y atacar aún a los ministros y a las congregaciones de las naciones, a Dios lo toma por sorpresa.
Dios sabe, Dios conoce, todo está desnudo delante de sus ojos. Él es el Dios omnisciente. Eso significa que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo percibe y todo está desnudo delante de Él. Aleluya. Y esto es importante para cuando vamos a ministrar a la gente, que lo sepamos. Y lo reitero, a Dios nada ni nadie lo sorprende. Enfatizo, a Dios nada ni nadie lo sorprenderá. Y esto es importante que tú sepas, que Dios está al tanto de todo lo que está pasando, aunque se frague a escondidas de Él, aparentemente, aunque se haga en lo oscuro, aunque se haga en horas en que otros están dormidos. A Dios nadie lo sorprende. Él conoce todo lo que hay en el corazón de los hombres, sean estos buenos o sean estos malos. Nadie sorprenderá a nuestro Dios con cosas nuevas o innovaciones tecnológicas nuevas o sabiduría disque nueva. No, a Dios ninguno lo podrá sorprender. Y eso es importante para que tu profecía tenga calma, tenga balance, esté saturada de paz y de bendición en el nombre de Jesucristo. Segunda absoluto profético de Dios es el siguiente: Dios conoce el final desde el principio. Es una máxima que constantemente yo uso en mis predicaciones, pero debes grabarla profundo en tu corazón, profeta. Debes grabarla profundamente en tu corazón, servidor profético del Señor. Dios conoce el final de las cosas desde el principio. Nada lo sorprende. Dios, cuando nosotros estamos empezando a leer un libro, cuando estamos empezando a leer algunas páginas del libro de la vida de las naciones, ya Dios lo conoce todo, ya Dios lo sabe todo. Aleluya. Y esto es importantísimo, porque eso nos da la confianza de confiar en Dios. Nos da la seguridad, aleluya, de que Dios está en control de todo, que nada escapó a su escrutinio, nada escapó a su discernir divino, nada escapó, aleluya, del ojo de Dios. Y esto es esencial para que los que nos movemos en el campo profético sepamos que una de las cosas que debe llenar nuestro ministerio, nuestra profecía y los decretos que hagamos es la calma de saber que Dios conoce el final desde el principio. Y reitero el punto número 1, que a Dios nada ni nadie lo sorprende. Tercer absoluto profético que los profetas debemos saber es que las cosas secretas le pertenecen solo a Dios, y las demás es a quien Él haya querido revelársela, y que ellos pueden pasarla o transmitirla a sus hijos. Dice Deuteronomio 29:29, en esencia, que las cosas, aleluya, reservadas, los misterios, las cosas guardadas le pertenecen a Dios, y que Él es el dueño de aquella revelación y Él se la da a quien Él quiere. Esto es importantísimo, porque no se trata de hacer esfuerzos, no se trata de pagar dinero, no se trata de tratar de comprarlo, no se trata de tener un apellido importante, no se trata de ser parte de una familia de alcurnia, no se trata de ser parte de un grupo élite influyente, lo que garantice que todo lo que está escrito en la palabra lo podremos saber y entender. No, esto es para aquellos a quien Dios se lo revela, es para aquellos a quienes Dios le abre el libro de los libros, y para sus descendientes, porque las cosas ocultas y las cosas secretas le pertenecen solo a Dios. Por lo tanto, profetas del Señor, ministros proféticos, seamos cuidadosos al hablar la palabra y al permitir que otros tracen la palabra. Seamos de los que pesan en balanza las palabras de otros cuando ellos dicen: así dice el Espíritu Santo, así dice el Señor, así dice Jehová.
porque muchas veces esta expresión no trae consecuentes palabras de verdad, sino que fácilmente y con madurez podríamos desecharlas, porque podemos discernir y entender que Dios no está allí. Mas debemos saber que no es porque el hombre se esfuerce, no es porque el hombre aprenda o estudie mucho que puede saber cuáles son esas revelaciones del Señor. No, a Dios le quedan en el secreto, son su derecho como Dios soberano y a quien Él haya querido revelárselas. Por lo tanto, esa revelación no tendrá incongruencias. Esa revelación de palabra revelada por Dios, cuando Dios abre el libro de los libros, cuando Dios trae los diseños, aleluya, nosotros debemos saber que esto lo hace Dios porque quiere, con Él que quiere, cuando quiere y donde quiere, y no del que se esfuerza ni del que lo quiere atrapar o del que es muy preparado, muy intelectual. No, la palabra profética, aleluya, es para que la declaren aquellos a quienes Dios les revela los misterios que Él se reserva, que Él guarda o que Él revela maduramente a otros. Número 4, este es el cuarto absoluto profético de Dios que todo profeta debe saber. Las circunstancias nunca vienen para derribarte, sino para formar tu carácter, tu fe y tu conocimiento de Dios. Repito, las circunstancias, cualesquiera que sean, buenas, malas, viables, difíciles, dificilísimas, que a veces se nos vienen encima o amenazan la familia o la nación, o amenazan una región o el ministerio nuestro, esas circunstancias no han sido permitidas. Dios no abre la puerta para que ocurran, porque no vienen para derribarte, sino para formar tu carácter, para formar tu fe y tu conocimiento de Dios. Es a través de las diferentes circunstancias que nos envuelven o que envuelven a familias que nosotros ministramos, o que envuelven a países o ciudades o regiones que nosotros ministramos. Aleluya, que adquirimos cuando tratamos con estas el conocimiento de Dios. Es ahí donde conocemos al Dios que suple todo lo que necesitamos, como lo descubrió Abraham cuando él había ofrecido a su hijo Isaac en sacrificio y Dios lo detuvo. Pero luego, para poder ejercer siempre su sacerdocio y ofrecer un animalito al Señor, tuvo que buscar y encontró trabado en un zarzal un pequeño animal que ofrendó al Señor. Y ahí es donde Abraham dio la gran declaración: Jehová Jireh, Jehová proveerá, el Dios de la provisión. Es en las carencias, es en las situaciones difíciles que enfrentan las familias, a veces en las enfermedades, sin que con esto yo tenga que decir o quiera decir que Dios es el que envía enfermedades, de ninguna manera, pero esas vienen, pero esas tocan a la puerta, y es ahí donde nosotros conocemos al Dios que sana, al Dios, aleluya, que en Cristo llevó todas nuestras dolencias y nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es en medio de la presión económica o de las deudas o de la escasez o a veces del desempleo de alguno que se encuentra en las luchas de la vida, que Dios se nos revela como el proveedor, el que se vuelve refugio para el huérfano, para la viuda, para el menesteroso, para el necesitado. Y entonces encontramos a un Dios que todo lo provee, utilizando personas, utilizando gente que nos ayuda, que nos abre la puerta, aleluya. Y es en el momento en que las circunstancias se ponen más difíciles y más adversas, donde tú y yo encontramos la fuente del conocimiento del Dios todopoderoso y del Dios verdadero, aleluya. Es ahí donde encontramos, alabanzas, una fortaleza o un fortalecimiento en la fe, porque nos damos cuenta que Dios sí estaba ahí, que Dios sí podía hacerlo. Por lo tanto, una vez más, repito, las circunstancias no vienen, no son permitidas para derribarnos, sino para formarnos en carácter
en fe y en conocimiento de Dios. Saldremos de los huracanes, saldremos de las tormentas, saldremos de la prueba mucho más fuertes y firmes que antes de haber entrado en cada una de estas situaciones o circunstancias, porque Dios las usará para formarnos, para forjar el carácter, para hacer de nosotros, aleluya, una transformación a hechura suya, y entonces saldremos más vigorosos en la fe, más edificados, aleluya, en el conocimiento de Dios, y con un carácter más aplomado, con un carácter más mesurado y con dominio propio y lleno de confianza en Dios. Número 5, el quinto absoluto profético que todo profeta de Dios debe saber es que Dios busca, como dice la Escritura en el libro de Juan capítulo 4:24, Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios es el que busca adoradores, esa es su búsqueda. Él persigue eso, Él anda buscando adoradores, es su meta. Por lo tanto, conviértete en uno de ellos y te encontrarás con Él. Dios, repito, anda buscando adoradores. Si tú te conviertes o yo me convierto en uno de los adoradores, definitivamente, ineludiblemente nos encontraremos con Dios. Esto es lo que significa, profeta. Usted dirá, es que si yo lo adoro y me convierto en un adorador y dejo que la adoración sea mi pasión y que me envuelve ese espíritu de adoración para exaltarlo constantemente, ¿me garantizo tener encuentros con Dios? Yo creo que estás diciendo algo o estás preguntándome algo muy cierto, porque es algo que emana de las páginas de la palabra. Dios busca adoradores, y si Dios busca adoradores para tener comunión con ellos, para tener una relación muy cercana con ellos, pues si yo me convierto en uno o en una de estos adoradores del Señor, esto provoca que automáticamente yo tenga la garantía de profundos encuentros con Dios. Entonces te reitero esta máxima: Dios busca adoradores. Conviértete en uno de ellos y te encontrarás constantemente con Él. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vamos al punto número 6, el sexto absoluto profético que todo profeta y que todo líder y ministro profético debe saber. La adoración abre los cielos, pero el compromiso es el que trae la revelación de Dios. Repito, la adoración abre los cielos. Cuando adoramos desde la tierra, la adoración penetra los cielos y se abre un espacio en el mundo espiritual, aleluya, y la revelación de la palabra queda ahí expuesta para que sea bajada y pueda equipar a los santos ministros del Señor que adoran. Pero Dios no entregará esa revelación a quien no esté comprometido. Dios estará entregando, aleluya, la revelación a los adoradores que saben abrir los cielos, pero que además tienen un compromiso con la palabra de Dios. Hace unos años, mientras yo enseñaba en la Fraternidad de Ministerios de Costa Rica a docenas de ministros y líderes, yo hablaba acerca de ciertas visiones que Dios me había dado. Hablaba acerca de ciertas experiencias que Dios me había dado. Al finalizar, yo tuve un encuentro con un hombre ministro, dice él, muy escéptico, porque vino a tratar de confrontarme de frente y decirme: ¿cómo es eso que usted dice que tiene sueños y visiones de Dios? Si yo tengo 18 años en el ministerio y nunca he tenido un sueño. Yo lo escuché con detenimiento. También noté la mala educación en la forma de enfrentarme y presentar el mensaje a este predicador. Lo miré fijamente y entonces le dije estas palabras: este no es mi problema. Me señalé mi propio pecho y luego le señalé a él y le dije: ese es tu
problema. Me separé de él para no tener una contienda absurda. Pero cuando caminaba hacia la salida, de pronto el Espíritu Santo me urgió. Me di media vuelta y lo encontré de camino más lentamente que yo y le dije: además, acuérdate de esto. Y tomé el libro, la Biblia, bendito libro, lo levanté en alto y le dije: este es un libro de revelación. Recuerda que este es un libro de revelación y Dios no le va a revelar este libro a aquellos que no estén dispuestos a ir con la revelación hasta las últimas consecuencias. Y por lo tanto le dije: ¿hasta dónde estás dispuesto a ir tú? Dios no va a revelar ese libro, aleluya, sino es a aquellos que estén comprometidos, que estén dispuestos a ir con Él hasta las últimas consecuencias, gente de pacto. Por eso la máxima es muy apropiada: la adoración abre los cielos y el compromiso abre o nos trae la revelación de Dios. No lo olvides, profeta, no lo olvides, líder profético. No es solo adorar para que el cielo se abra, sino que tú tienes que tener un corazón de pacto, un corazón comprometido hasta las últimas consecuencias, para que esa adoración que abre los cielos te dé los dividendos de que entonces Dios te halle comprometido hasta el máximo, apasionado por Él, y te suelte la revelación de la palabra. Número 7, el séptimo absoluto profético de Dios es el siguiente: Dios siempre vendrá al encuentro de un adorador. No lo dudes nunca. Mi querido hijo en el ministerio, el apóstol Edgardo Peña de Colombia, desató esta frase que se volvió célebre entre nosotros: Dios siempre vendrá al encuentro de un adorador. Eso es innegable. Cualquiera que se encuentre en pruebas, en luchas, en dificultad, o cualquiera que quiera atraer esa revelación y esa relación o ese encuentro con el Señor, no puede hacerlo a través de manipulación, no lo puede hacer a través de la duda o a través de la seriedad o a través de la frialdad, sino que Dios siempre vendrá al encuentro de sus adoradores. Adóralo siempre. Entra en una dimensión de adoración ferviente, poderosa, y las consecuencias de esta adoración, o los beneficios de esta adoración, para ser más claro, será la presencia del Dios omnipotente que vendrá, aleluya, al encuentro de aquellos que le adoran. Profeta, si no tienes palabra, si estás seco, si tu tierra se ha vuelto desértica, ten cuidado. Necesitas de un encuentro con Dios, necesitas de tener experiencias con Dios, pero no trates de lograrlas manipulando las cosas, no trates de lograrlas desde una perspectiva humana o de algo mecanizado o aprendido del pasado. Necesitas volver a tiempos de adoración, necesitas volver a tocar el borde del manto del Señor con la adoración, aleluya, porque solamente adorando provocarás que el cielo se abra y el Señor venga a tu encuentro. Número 8, esto es importantísimo, absoluto profético que quiero revelarte ahora es que tu compromiso generacional o el compromiso generacional de un líder profético atrae la revelación de los misterios de Dios. Dios dijo de Abraham que era su amigo, pero también dijo: a este hombre yo no le reservaré, yo no le guardaré mis misterios, yo no le guardaré secreto alguno, sino que le revelaré mis misterios, porque este hombre ya decidió enseñarle a sus descendientes los caminos del Señor. La bendición de Abraham fue que, además de ser llamado por Dios, además de tener Dios un pacto con él, Abraham determinó en su corazón que el Dios suyo sería el Dios de sus hijos, sería el Dios de sus
nietos de los hijos, y por causa de que él determinó en su corazón que les enseñaría la palabra del Señor y los mandamientos del Señor, Dios no le reservó a Abraham ningún diseño, ningún plan futuro. Todo se lo abrió. Los misterios de Dios le fueron revelados. ¿Por qué? Porque existe una máxima profética, existe, alabado sea el nombre de Dios, un absoluto profético que todos debemos manejar, y es que nuestro compromiso generacional, nuestro compromiso con las generaciones, nuestro trabajo con las generaciones, nuestro afán de enseñarle a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, y de enseñarle nuestra nación a los hijos de los hijos de los hijos, hace que Dios no retenga su mano y nos abra, aleluya, el cielo y los diseños reservados para esta hora. No lo olvides, profeta. Tu compromiso multigeneracional hará que los misterios de Dios te sean revelados para la gloria de su nombre. Aleluya. Número 9. Podemos decir que la convicción, oiga bien, la convicción atrae la prosperidad de Dios, mas no tu dinero. Repito, la convicción dentro de ti atrae la prosperidad de Dios, pero no tu dinero. Hay gente que piensa que porque da, obtiene la prosperidad de Dios. Piensan que es como un negocio, yo doy, me dan, aunque la Biblia dice que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Pero no es un asunto automático, no es un asunto de negocios, no es un asunto de comprar algo, no es un asunto de que porque doy me dan, no. Esto tiene que ver con algo más profundo. Es la convicción que se genera dentro de ti por la palabra, por la revelación de Dios. Dígase rema, por la palabra revelada. Cuando hay una convicción dentro de ti y esa convicción se apodera de ti, de esperar ver lo que no se ve, de esperar recibir lo que otros no pueden recibir, es porque la palabra ha profundizado tu corazón y ha creado la certeza, la convicción de ver lo que no se ve. Ya lo dice Hebreos 11 en el verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tienes la palabra, cuando tú has leído la palabra, la has introducido profundamente a tu corazón y se apodera de ti una convicción, aleluya, que sembrando la buena semilla, Dios te recompensará. Tú sabes que no es por el dinero, sino porque por la fe estás actuando y estás ofrendando o estás diezmando, y que por la fe en la palabra y en el Dios de la palabra vas a recibir la bendición de Dios. Profetas del Altísimo, siervos del Señor, somos ministerios llamados a activar a la gente en la bendición financiera. Somos llamados a ser maestros de prosperidad. Tengamos el cuidado de no hacerle creer a la gente que por lo que da tendrá que recibir obligadamente. No, enseñémosles qué es lo que Dios dice en su palabra, para que ellos entonces, obedeciendo a la palabra, sea ofrendando, sea diezmando, sea tomando los desafíos financieros de fe, entonces ellos, aleluya, llenos de esa convicción de que por hacer lo que la Escritura dice, recibirán de Dios, así mismo les sea hecho en el nombre glorioso de Jesús. La convicción atrae la prosperidad de Dios, pero no el dinero. Número 10, los milagros genuinos no vienen sin Dios. Atráelo a Él y tendrá sus milagros. Repito, los milagros genuinos no vienen sin Dios. Atráelo a Él y tendrás sus milagros. Es algo inherente a Dios mismo, sus milagros, su personalidad manifiesta. Su persona, su presencia manifiesta trae sus milagros. Por lo tanto, tenemos que aprender, aleluya, a que los milagros genuinos no vienen sin que Dios se manifieste.
Pero si es necesario que Él se manifieste, entonces mi determinación, mi meta, mi convicción debe ser, aleluya, atraerlo a Él a través de la exaltación y de la adoración, y por lo tanto obtendrás los milagros de Dios. Número 11. La ancianidad de Dios. Tú debes saber, profeta. Tú debes saber, líder profético. La ancianidad de Dios no es vejez, es madurez y eternidad. Dios no se envejece, Dios no pasa de moda, Dios no se hace anticuado. No, Dios se renueva constantemente. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es pleno, Él es completo, Él es eterno. Y debes saber que la ancianidad de Dios, Él que se llama a sí mismo como el anciano de días, no es vejez, no es envejecimiento, no es empobrecimiento de su inteligencia, de su sabiduría, de su vigor, de su poder, de su fuerza. No, la ancianidad de Dios es madurez plena. Aleluya, equilibrio, balance pleno y eternidad. Dios está completo, Dios es pleno, Dios puede con todo lo que se requiere para, aleluya, reordenar, organizar, restaurar o bendecir el universo, el planeta, el continente tuyo y mío y tu familia. Por lo tanto, la ancianidad de Dios, repito, profeta, debes saberlo, no es vejez, no. Eso es más bien madurez y eternidad. Número 12. Este es el punto número 12 de los absolutos proféticos de Dios. Si quieres tener la autoridad del león, tendrás que aprender a ser un cordero. Repito, si tú andas anhelando autoridad de Dios, no la vas a obtener simplemente porque la quieras. No la vas a obtener estudiando, no la vas a obtener, alabados a Dios, haciendo cosas. No, la autoridad del león de Judá, la autoridad de Dios nos viene cuando nosotros aprendamos a ser también corderos, mansos, humildes, sujetos, sometidos, obedientes. Esto es parte de lo que debe privar en una vida o en un ministro o en un líder para tener la opción a que Dios nos mire con misericordia y nos levante, aleluya, con autoridad, con la autoridad del león. Número 13, importantísimo esto, que Dios no cambia. En Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Dios es Dios todo el tiempo, no lo olvides. No es porque ahora hay una pandemia o porque mañana en algún lugar hay una epidemia que está matando vidas, que está destruyendo la economía, o porque vino un huracán o vino un maremoto y afectó la costa y las ciudades cercanas, que todo cambia, que Dios cambia. No, Dios es Dios todo el tiempo, y eso nos ayuda a entender que podemos orar para que Él responda como Él ha dicho, que podemos buscarlo y Él nos responderá. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Es imperativo que tú y yo, servidores proféticos del Señor, estemos claros, conscientes. Cuando subimos a una plataforma de predicación, de enseñanza, de ministración, que nuestro Dios es Dios siempre, que nuestro Dios es Dios todo el tiempo. Él sanará siempre, Él libertará siempre, Él hará maravillas siempre, Él nos protegerá siempre que lo invocamos. Él está sentado en su santo trono y todo el universo descansa en la palma de su mano, porque Dios es Dios todo el tiempo. Número 14. Dios es total y absolutamente soberano. Él no tiene que pedirle permiso a nadie para dirigir o decidir algo. Repito, porque a veces la gente se le olvida esto. Profetas de Dios, ministros proféticos del Señor, siervos del Altísimo, acuérdense, Dios es total y absolutamente soberano. Él no tiene que pedirle permiso a nadie, sea hombre, sea espíritu,
sea sobrenatural sus movimientos, Él no tiene que pedirle permiso a nadie para decidir algo. Él decide en su eterna soberanía y en su plena soberanía cuál es el tiempo de los mortales, cuántos años ha de vivir él, cuántos años ha de vivir aquel, cuántos años estará este gobernante en su silla, cuántos años estará el otro. Dios decide porque Él es eterna y absolutamente soberano. Número 15, ya lo dijo nuestro buen amigo Guido Raúl Ávila. Él dijo: con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Esto es esencial, debes saberlo. Aunque parezca que hay pérdida, aunque parece que hay derrota, aunque a veces la gente siente frustración, muchas veces siente derrota o frustración porque esperaba otra cosa, porque tenía su mente y su corazón en algo que no era de acuerdo al plan de Dios o a la voluntad de Dios, y Dios no le permite que llegue aquel algo o aquella persona a su vida, y la gente se frustra. Pero tú y yo, al darle un consejo a ellos o al declarar una palabra, debemos saber con toda claridad, aleluya, que con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Algo bueno viene, algo mejor viene, algo excelente viene cuando pareciera que perdemos o pareciera que no obtenemos lo que oramos. Dios siempre nos dará más abundantemente, aleluya, de lo que pedimos o entendemos. Así que mi querido profeta, mi querida profeta del Señor, mi querido líder profético, ten claro esto: pase lo que pase a tu alrededor, en tu vida, en tu familia o alrededor de aquellos a los que tú ministras, ten muy claro: con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Alabado sea el nombre de Dios. Número 16. Es imperativo que sepas, es importantísimo que sepas que el diezmo no es solo un asunto de dinero. El diezmo es un asunto de obediencia. No es un asunto de cuánto doy, no es un asunto que si doy esto o doy aquello. No, el punto no es dinero, no son especias, no es lo que yo traigo al alfolí, no es lo que yo traigo al altar de Dios. No, el diezmo, nos dice la Escritura, es por sobre todas las cosas un asunto de obediencia. En otras palabras, para decírtelo con más claridad, hay gente que no diezma porque dice que no le parece. Hay gente que no diezma porque busca refugio en algunas cosas del Antiguo Testamento o del Nuevo para decir: no, es que esto ya no funge, esto ya no funciona, esto era de la ley, esto era de acá. No, el problema no es un asunto teológico, no es un asunto del Antiguo o Nuevo Testamento, no es un asunto doctrinal, es un corazón que no es obediente. El no diezmar no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con la ley, tiene que ver con la tendencia de personas a no obedecer a la palabra de Dios. Es porque hay iniquidad en su corazón y son tendenciosos a no obedecer al Espíritu del Señor. Esto debes tenerlo en claro cuando tratas con gente que no diezma. No es un problema de dinero, no tienes que convencerlo en que dé el dinero. No, el problema es un problema profundo de espíritu, es un problema de obediencia. Y número 17, asimismo, la ofrenda no es un asunto de dinero solamente. El ofrendar no tiene que ver con dinero necesariamente. El ofrendar es un asunto de honra y fe. Es un asunto de honrar, es un asunto de darle a Dios lo que Él merece. Por eso Dios pedía las ofrendas de los israelitas, y cuando ellos traían la oveja perniquebrada, la sarnosa, para deshacerse de algo, Dios dice: si hubiese un príncipe, le traerías este tipo de ofrendas. ¿Lo honrarían de esa manera? Desde luego que no. Ellos sabían que si le traían al príncipe, al rey, la oveja sarnosa, la perniquebrada, le traían una ofrenda que no servía para mucho. Lo que ellos acarrearían era la disciplina y la muerte quizás. Pues Dios dice: más a mí, que tengo ángeles que me pueden servir, tengo en los cielos quienes me honren, ustedes se atreven a traerme lo más vil
y aún robarme con vuestras ofrendas y diezmos. Posiblemente ellos dijeron: pero traemos las ovejas, pero traemos los animales al altar para ser sacrificados. No se trataba solo de traer los animales, no se trataba de traerlos al altar y ponerlos en las manos de los sacerdotes. Se trataba de traer la ofrenda apta, la ofrenda que era, aleluya, la demostración de nuestro amor y de nuestra honra para Dios. Y hoy es igual, ya no traemos ofrendas, más traemos dinero, traemos propiedades, traemos especias. Pero cuidado y que no estemos fallando en eso. Profeta, háblale a la gente, enséñale a la gente y enséñate a ti mismo que la ofrenda no es un asunto de dinero solamente, es un asunto de honra y de fe y de confianza en la palabra. Número 18, ya que estamos hablando de finanzas, el diezmo adelantado, que es una práctica muy mía, pero que tiene que ver con adelantar un diezmo de lo que tú esperas que Dios te dé. No es un asunto de obediencia, porque el diezmo que yo doy es por obedecer a Dios, ya que Dios me dice que debo traer la 10ª parte de mis entradas. Entonces, si yo obedezco, traigo la 10ª parte. Pero cuando no lo tengo y lo doy, no es un asunto de obediencia, sino es un asunto de fe, es un asunto de confianza. Aleluya. El diezmo adelantado no es un asunto de obediencia, sino un asunto eminentemente de fe. Número 19. Mira qué interesante. Practicar principios de honra acelera tu destino profético en Dios. Reitero, practicar principios de honra acelera tu destino profético en Dios. Hay gente que tiene profecía sobre su cabeza. Hay gente que ha estado bajo la unción y las palabras proféticas de un presbiterio profético. Profetas y apóstoles genuinos y poderosos de Dios han dado palabras y la gente sale henchida, sale llena de lo que Dios le habló, del propósito que Dios tiene para ellos. Les abren el panorama, la visión, pero no alcanzan ese propósito, no se cumple rápidamente. Y otros sí lo alcanzan, mas ellos no. ¿Será que fallaron los profetas? ¿Será que fallaron los apóstoles? ¿Será que falló el presbiterio? ¿O que la palabra no era de Dios? No, mis queridos siervos de Dios, no es un problema de profetas, de apóstoles y de palabra. Es un problema de que muchas veces la gente que recibe la profecía y la palabra no trabaja con ella y no activa el don de la honra, y inhibe más bien ese don de honrar a otros, a los siervos de Dios, a las autoridades de Dios, pero sobre todo a Dios mismo. No practican principios de honra. Ni siquiera en su casa honran a su cónyuge, sea su esposa o sea su esposo. Son malcriados, son maleducados, tratan mal a su marido o a su esposa, tratan mal a sus hijos, no honran su familia, no honran su nación, no honran a Dios, no honran a los ministros del Señor, y por lo tanto su destino profético no se acelera, más bien se alarga, se hace lento. Pero el que practica principios de honra recibe la bendición de Dios. Número 20. Profetas activan la prosperidad del Eterno. Por lo tanto, como profeta, tú sé creíble. Repito, profetas activan la prosperidad del Eterno. Por lo tanto, tú como profeta de Dios sé creíble. Que lo que haces, que la gente que te vea hacer, aleluya, vea que tú eres creíble, que eres una persona generosa, que eres un dador alegre, que estás siempre adelante al frente. No que eres un endeudado, no que eres una persona que no paga lo que debe, una persona que no diezma, que no ofrenda, que eres un tacaño. Con eso no lograrás, aunque el plan de Dios es usar a los profetas para activar la prosperidad. Recuerda lo que dice el escritor de las crónicas de Israel: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Los profetas van a activar a la gente hacia la prosperidad. Van a soltar una unción. Dependiendo de cuán creíbles sean, dependiendo de cuánto estén viviendo esas palabras y cuán dadores y generosos sean, así activarán en otros la prosperidad. Número 21. Aleluya.
la unción no viene por lo que sabes, sino por lo que vives. Hay gente que es buenísima para profetizar, son profesionales de la profecía, se han creado en ambientes de profecía, como en el caso nuestro el CMA. De aquí han salido personas que los utilizábamos para profetizar como parte de equipos proféticos, o de músicos proféticos, o presbiterios proféticos, o intercesores proféticos, y nos vieron, supieron cómo hacerlo, se les dio entrenamiento, pero no viven lo que predican, no viven la palabra, y por lo tanto se volvieron profesionales y saben cómo hablarle bonito al rico, cómo hablarle bonito a aquel, cómo darle una palabra que se acomoda al otro. Y la gente piensa que es unción, que tienen una gran unción. No, ellos saben hacer cosas, pero la unción no es lo que viene y lo que nos desatan por lo que la gente sabe, sino por lo que la gente vive. No lo olvides tú, profeta. No te aferres a lo que sabes. No creas que por el conocimiento es que Dios te honrará y te usará, sino más bien por lo que tú vives. Número 22, una frase de años de Ronnie Chávez: tu alabanza determina tu destino. Yo siempre digo, ténganle cuidado, échenle una miradita a aquellos que, diciéndose ministros de cualquier campo y oficio, aquellos que diciéndose líderes, o aquellos que, siendo afamados, no alaban a Dios, no aplauden a Dios, no se postran delante de Dios, no le honran, no levantan las manos delante del Señor. Parecen inconversos muchas veces en las reuniones, parecen gente o tierra seca, árida. Ten mucho cuidado, porque es la alabanza de un hombre, la alabanza de una mujer, es su explosión de júbilo, es su explosión de aplausos, es su ofrenda, aleluya, de su propia vida en sacrificio vivo, expresando a Dios adoración y alabanza con cánticos espirituales, con una alabanza fluida, con un postrarse, con un gritar, con un aplaudir, y a veces con un saltar y correr como los becerros de la manada, lo que hace que tú sepas que aquella persona tiene un destino poderoso. Por lo tanto, profeta, échale una mirada al pueblo donde ministras, échale un ojito a aquellos a los que vas a imponer manos, aleluya, y ten cuidado con aquellos que salameramente se acercan de una manera muy sutil para hacer amistad contigo, pero que no tienen comunión con Dios, que no son gente de alabanza, porque estás ante un peligro. Tu alabanza determina tu destino. Número 23 y penúltimo: la muerte no es un final. Profeta de Dios, ministro de Dios, líder de Dios, la muerte no es un final, nunca es un final. El problema es que cuando sentimos la muerte de un ser amado, según la edad o según la situación en cómo murió, a veces nos causa un dolor, la forma o el tiempo, o que eran muy jóvenes, o que eran muy adultos, o que eran muy amados, o nos amaban mucho. Nos crea un dolor que hace confundir el corazón, creyendo que su partida y su muerte es un final. Se acabó todo, murió todo aquí, es el final. No, señores, la muerte para el que muere en Cristo es un comienzo. Es el mayor y más grande comienzo hacia la eternidad, para estar en la gloria con el Señor. La muerte no es un final, en Cristo es un gran comienzo. Y número 24, con Dios, aleluya, tú debes saber que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8 dice de Jesucristo, quien es Dios: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No lo dudes nunca, no puedes dudarlo. No puedes dudar que Dios hoy no lo hace, que Dios no operará los milagros como lo hizo ayer. No puedes dudar nunca, como profeta de Dios, que mañana no lo hará. No puedes albergar en tu corazón, por las noticias malas que recibas, por los noticieros donde oigas a los economistas y a los médicos y a la gente de noticias hablar lo negativo y su perspectiva negativa y su análisis estadístico de las cosas que están pasando mal. Tú no puedes dejar que tu corazón se llene de desesperanza, de desconfianza en Dios, de inseguridad y de duda. Por el contrario, por sobre estas cosas,
establece la base firme de la palabra. Dios es el mismo, en Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él lo hizo ayer, lo hará hoy, lo hará mañana. Él sanó ayer, sanará hoy, sanará mañana. Él libertó ayer, Él hizo milagros ayer, los hará hoy, los hará mañana. Él es el mismo, y tu deber y el mío es proclamar esas palabras, aunque las circunstancias vengan a garrotear o a golpear a la gente en contra. Tú no puedes detener las palabras positivas de las sagradas escrituras, porque en Dios no hay cambio. Él siempre será el mismo, el Dios todopoderoso, el gran, el Shaddai, Adonai, el Señor, el todopoderoso, el proveedor, el sanador, Jehová Rafa, Jehová nuestro estandarte, Jehová Nisi, aleluya, el Dios que va delante de nosotros como poderoso gigante, el Dios protector, el Dios que es refugio contra el turbión y escondedero contra la tormenta. No los dejes entrar a tu corazón, profeta, siervo profético del Señor. La duda, la incertidumbre no debe estar en el corazón de aquellos que servimos a Dios en el campo profético. Vamos a orar para que estas 24 cosas, luego con calma, lo puedes volver a ver en la plataforma. Puedes usar la clave y verlo otra vez, una y otra vez. Lo puedes estudiar. Puedes ponerle tus propias bases bíblicas. Puedes ponerle tus propios ejemplos. O puedes aplicarlo a tu propia vida. Pero son 24 cosas que te van a ayudar para ser un mejor profeta, para ser un mejor ministro profético. Te van a ayudar para forjar dentro de ti una madurez y un balance y un equilibrio y una fortaleza y un poder renovado siempre en Cristo como profeta de Dios. Padre amantísimo, en el nombre glorioso de Jesús, como un profeta mayor, Señor, enviado a las naciones para provocar que profetas emergentes se levanten y se consoliden en profetas maduros. Yo digo, Señor, que esta unción que está sobre mi vida y que ha venido de mi padre, el doctor Morris Cerulo, y ha venido a él desde ti y desde los antiguos apóstoles y profetas, Señor, sea desatada sobre la gente que nos ve y escucha. Sea desatada sobre los jóvenes candidatos al ministerio profético, esos jóvenes que están emergiendo, Dios mío, con una unción particular como profetas del Altísimo. Que esos salmistas o esos intercesores o maestros proféticos o pastores que quieren fluir en lo profético, Señor, esta unción profética se active sobre ellos de manera singular y sobrenatural. Que se active todo el poder de los milagros, de la sobrenaturalidad. Que comiencen a operar ellos en los dones del Espíritu y que se activen esos dones. Oh Señor, porque tú eres un Dios, alabado sea Dios todopoderoso, sobrenatural, extraordinario. Y yo declaro sobre ellos la palabra. Que se afirmen sus pies como profetas. Que se afirmen sus brazos y sus manos en alto hacia ti, para mantener, Dios mío, una exaltación, una honra y una adoración a ti, que atraerá siempre tu presencia y provocará tu manifestación para sanar, liberar, bendecir, salvar y establecer. Yo declaro sobre ellos tu bendición profética, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nos despedimos en esta ocasión de ustedes con un cántico, de esos cánticos hermosos, proféticos, que Dios ha entregado al ministerio del CMA y de todos nosotros. Bendiciones, y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes a la misma hora de hoy en la Escuela Profética Intercontinental.